Bueno, pues por tercera vez, ¿vale? Por tercera vez. Estamos, no sé si hay unas motos que están pasando, no sé si se oye. Estamos el 15 de mayo de 2021 y nos hemos reunido aquí un poco por iniciativa de varias personas. Nos hemos reunido para rememorar el 15M, ¿vale? De hace 10 años. No tenemos ninguna pretensión, no pretendemos que sea un gran homenaje, ni una celebración tampoco. Simplemente algunas personas hemos sentido la necesidad de vernos y de volver a iniciar contacto, porque aunque nos seguimos viendo por la ciudad y muchas veces nos encontramos movilizaciones, pues es verdad que después de 10 años, obviamente, pues cada cual se ha desperdigado y ha tirado un poco por su camino, ¿no? Entonces nos pareció una buena oportunidad de volvernos a ver y a esta altura, pues a lo mejor iniciar un análisis de lo que supuso a nivel político, a nivel general 15M, y también de lo que supuso a nivel personal. No sabemos cuánta gente va a venir, a lo mejor vienen 16.000 personas, lo dudamos, o igual vienen los que estamos ahora mismo, que somos, no sé, unos 25, así, no se sabe. Da igual, ¿vale? Es un poco una excusa también para vernos y ya está. La idea es que cada cual vayamos, porque quiera, por supuesto, que vayamos hablando y realizando ese análisis, ¿vale? Como si fuera una pequeña entrevista en la cual pues uno plantee si estuvo en el 15M, si participó, porque una cosa es estar y otra es participar, y realizar un poquito el análisis, un poquito más. Ahora mismo yo cuando me quite de aquí en medio, lo que vais a ver detrás mía es un edificio que nos prestaba a veces su servicio cuando estaba la plaza ocupada, y un montón de adoquines, ¿vale? Porque mucha gente no hay. Pero eso no es problema, porque como se decía en el 68, bajo los adoquines está la playa. Así que esperar pacientemente y a ver si alguien se apunta por aquí, ¿ok? ¿Qué? ¿Cómo va? Al lío, ¿no? De Montepío. Quien quiera que puede ir pasando por delante de cámara y soltando su historia. Mira como un platanito. Venga, la de 3. Todo va bien, ¿eh? La gente está planteándose sus discursos. ¿Le das tú? Hay que acercarse para que coja el sonido, ¿eh? Yo creo, vamos, si no, te tienes que acercar un poquito para que coja el sonido. Ahora coge el sonido. Vale, vale. Acércate un poquito más. Acércate más. Claro. ¿Se te ve? No, porque sí. Ahí, vamos a ponerlo así. Para ti, todo para ti. Vale, ¿y tú quieres que cuente nuestra experiencia con el 15M? Claro, estuviste, participaste. Estuve, participé. Primero participé en las asambleas de San Fernando. Y fue un momento muy emocionante, fue un momento muy bonito, fue un momento que se mantiene en el tiempo. Para mí el 15M me dio sobre todo unos cristales nuevos que ponerle a las gafas con las que ver el mundo. Me enseñó un mundo que es en el que estamos, pero que hay muchas veces pasamos por las cosas sin analizarlas. Y en las plazas, aquellos días, aquellos años incluso, porque estuvimos mucho tiempo, no fueron 2 días, ni fueron... Se analizó y se habló de muchos temas y nos enseñasteis, o entre todos aprendimos, a ver las cosas que estaban pasando en este mundo, a planteárnoslo todo, a cuestionárnoslo todo, a buscar información, a mirar el mundo con otros ojos, ¿no? Y la conciencia, pues muchas veces decimos sí, despertamos, pero no hemos vuelto a dormirnos. Cuando estos días hemos estado escuchando, ¿no? El FE, el 15M, algo que ya pasó, ¿no? Sigue estando en nosotros, seguimos estando despiertos, seguimos haciendo cosas, seguimos intentando mejorar nuestro entorno, seguimos queriendo mejorar nuestra democracia, queremos participar, seguimos queriendo participar, no nos hemos cansado de la participación, aunque nos cueste mucho, aunque no consigamos la participación real en los estados más altos del poder, dentro de los ayuntamientos, dentro de la Junta, dentro del gobierno, seguimos queriendo participar.
no queremos ser políticos, concejales o diputados, queremos ser ciudadanos que participan en la toma de decisión de su Estado. No solo una vez cada 4 años en unas elecciones, sino cada día, tener voz cada día. Y eso fue una de las cosas que nos dio el 15M, voz. Y nos dio voz porque todos los demás éramos orejas escuchando. El sonido existe si alguien escucha. Si nadie escucha, por mucho que tú grites, el sonido no existe. Entonces nosotros teníamos voz porque nosotros nos escuchábamos. Hicimos un ejercicio muy grande de escucha cualquier idea, aunque fuera contraria a la tuya, desde un afecto y un cariño, que es lo que sí se ha perdido en esta sociedad. Saber escuchar al otro con paciencia y con ternura. Diga lo que diga, aunque no te guste lo que esté diciendo. Tener esa capacidad, y eso sí creo que el desgaste o el no lo sé, se ha instaurado en la sociedad un odio, una flema que nosotros no teníamos. Nosotros no éramos así con nosotros, desde luego que no. Y sobre todo eso, ¿no? El escucharnos, el querernos y el respetarnos en la diversidad y en las diferencias. Yo creo que eso es algo que nos dio el 15M en ese momento, que es nuestro, y que aunque sea 16 de mayo, 17 o 31 de febrero de 2030 vamos a seguir teniendo, ¿no? Que es el afecto y la capacidad de escucharnos. Y ya está, por ahora. Y todos aprendimos un poquito a hablar en lengua de signos, un poquito. A ver, alguien que no está al sol que me pueda prestar la gorra. ¿Me dejan la gorra? Gracias, bicho. Es que si no el móvil se calienta. Sí. Venga. Bueno, pues nada, voy a Para que se escuche, ¿vale? hablar un poco de lo que es para mí el 15M, sobre todo desde lo personal, lo que fue para mí y lo que, bueno, aún sigue siendo. Yo cuando pasó el 15M yo vivía en Cádiz, como sigo viviendo, ya participaba en otros colectivos, en otras luchas y demás, pero bueno, el 15M lo que supuso fue conocer y ampliar la gente que conocía, que luchaba en Cádiz, que no sabía ni que existía, la gran mayoría. Yo en ese momento estaba a punto de irme de Cádiz, me iba a Granada ese verano, había pedido un cambio, una beca, Séneca y demás, y finalmente después del 15M pues decidí quedarme en Cádiz. Bueno, yo creo que si sigo en Cádiz viviendo, en parte un poco porque no me fui fue también por el 15M y unió mucho a Valcarce, porque yo 15M y Valcarce recuperado para mí son hermanos, o sea, no hay una cosa sin la otra. Entonces supuso para mí una experiencia vital muy importante. Guardo los recuerdos de esos días, tanto en la plaza como en Valcarce, los guardo en un rinconcito como momentos de mi vida, de los más emotivos, de los que crees que se puede conseguir cosas, que conseguimos cosas. Me acuerdo mucho, por ejemplo, ahora de Agustín, tanto aquí en la plaza como el día de la recuperación de Valcarce y demás. Entonces, bueno, para mí es una experiencia vital, gente que conocí, muchísima gente que después de lo que vivimos prácticamente estamos conectados como un cordón umbilical, que aunque no nos veamos, sabemos que pasamos esos meses, vivencias que nos conectan para siempre, ¿sabes? Que eso no lo va a poder romper nada o casi nada. Y ante eso pues yo traía una sorpresa que tenía guardada, y es una donación que quiero hacer a la Biblioteca Social del Adoquín. ¡Olé! Que aunque es una donación nunca ha sido mío, y aunque parezca egoísta, creo que me cuesta mucho desprenderme de esto, aunque nunca ha sido mío, pero creo que no solo lo puedo tener yo y que se tiene que compartir, que es el libro de visita. ¡Olé! ¡Bravo! Lo tenía guardado de cuando entramos la última vez. Entonces este libro aquí hay mucha gente escribió en su momento y demás. Y la verdad es que yo no me quería deshacer de él, pero bueno,
Qué mejor el aniversario del 15M y la biblioteca del Adoquín para que todo el mundo pueda disfrutar y leer lo que se pusieron esos días en esas palas. Ahí está. Así que para allí va y quien quiera pues, que lo disfrute. ¡Qué guay! Ole, tío, qué puta madre. Aquí tenemos una compañera que dice que no va a hablar porque no ha dormido toda la noche de lo nerviosa que estaba y ahora mismo pues, no se encuentra en condiciones. Bueno, voy a intervenir yo, ¿vale? A ver, a mí me gustaría hacer un análisis en realidad, hacer un análisis de lo que fue el 15M, ¿vale? Por una parte está la experiencia personal, ¿no? La experiencia personal es como lo que ha dicho el compañero anterior. Esto fue una oportunidad para conocernos mucha gente, para encontrarnos y para reconocernos, ¿no? No solamente conocernos, sino reconocernos un poco como iguales, como gente que teníamos más o menos las mismas inquietudes, cada cual desde su perspectiva, ¿no? Fueron nada las del 15M, que fueron muchísimas, porque en Cádiz duró, yo qué sé cuánto, un mes y medio, 2 meses, yo no sé cuánto duró, en medio con la experiencia de Balcarce Recuperado, en la que hubo multitud de trabajo, porque estaban las asambleas diarias, es un poco para hacer memoria de lo que fue aquello, ¿no? Estaban las asambleas diarias, estaba la acampada, que hubo un poco, casi todo el mundo alguna vez que otra ha hecho una noche aquí, pero es verdad que había un grupo de personas que fueron los que estuvieron manteniendo la acampada, y eso hay que reconocérselo, porque sin ellos, pues probablemente el 15M se habría diluido, ¿no? Y luego pues había múltiples comisiones, con múltiples asambleas, las que intentábamos tomar decisiones sobre la vida, ¿no? Romper con eso que nos pasa de que estamos manejados por las instituciones, de que estamos manejados por el capitalismo, estamos manejados por los medios. Durante ese tiempo los medios de comunicación fueron un run que había ahí, que decía que nos teníamos que organizar un partido, que si queríamos hablar lo que teníamos que hacer era organizarnos. Hubo gente que cayó en la trampa, aprovecho lo digo. Pero claro, realmente yo en esa época no vi ni un solo telediario, y durante esa época pues no hubo ningún telediario que me comiera el coco, y me parece que lo mismo que me pasó a mí le pasó al resto del personal. Eso está interesante. Sobre análisis del 15M se han dicho muchas cosas, han pasado 10 años, se ha dicho de todo, ¿no? Cada cual, mucha gente que no estuvo ni participó, o gente que incluso pasándose por la asamblea, un poco su intención era que la asamblea y que las acampadas se levantaran, que luego han llegado a cargos políticos, algunos de ellos. Ese tipo de gente pues ha creado una especie de hilo conductor entre el 15M y manifestaciones políticas que se ven, que surgieron a lo largo de esta década. Y bueno, yo me gustaría decir que es verdad que el 15M creó el caldo de cultivo para que ciertas manifestaciones políticas, ciertos partidos, ciertas historias se creasen, pero que en realidad no hay ningún hilo conductor, ¿vale? Porque el 15M era un movimiento asambleario, que se basaba en la democracia directa y en la mayor parte de los casos, en la mayor parte de las plazas que se 15M mayorizaron en esa época, en el consenso. Todo lo contrario de la jerarquía. Es un movimiento que se basaba en la desobediencia civil, ¿vale? Ante la injusticia que se ve en la sociedad, la gente lo que hacíamos era desobedecer. Y eso está muy lejos de querer volver al imperio de la ley. Un movimiento que se organizaba también autogestionariamente, ¿vale? La autogestión, tanto en el sentido de la financiación, de que poníamos, yo qué sé, teníamos que hacer una pancarta, pues poníamos una vaquita y hacemos la pancarta, hasta la toma de decisiones por nosotros mismos, ¿no? Y nunca quisimos representar a nadie, eso es importante, nunca quisimos representar a nadie. Aquí la gente se representaba a sí misma, cada uno venía aquí con su idea en la cabeza, hablábamos y cada uno desde su individualidad se representaba a sí mismo, y entre todos creábamos decisiones colectivas. Que eso es lo que a mí me gustaba del 15M y por la razón por la que yo participé. No teníamos ningún jefe, ninguna jefa que nos dijese lo que teníamos que hacer. Entonces hay una línea de cesura entre lo que fue el 15M, lo que fueron después sus derivaciones, por ejemplo las mareas, que la marea blanca, la marea verde también empezaron así, rompiendo un poco con la tradición del plataformismo
que muchas veces en las plataformas un colectivo, un partido, un sindicato, un lo que sea, intenta imponerse sobre los demás, etcétera. En las mareas también se funcionaba de manera asamblearia desde la base. Eso duró lo que duró. Luego es verdad que la marea bajó la intensidad, la movilización, porque hubo mucha movilización, mucha gente implica en eso. La movilización no llegó a conseguir ningún cambio, es evidente que faltaba experiencia, faltaba capacidad organizativa, hubiese estado bien que hubiésemos sido capaces de federarnos entre todas las asambleas, etcétera. Bueno, eso no se consiguió y el 15M, pues bueno, se fue diluyendo y bueno, y a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? No sé, ese es mi análisis y yo creo que es un análisis que es poco discutible, no es por nada, ¿vale? Porque en el 15M ciertamente había gente con todo tipo de pretensiones, desde gente que quería desde un principio pues que aquellos fueran partidos políticos, a gente que no, pero nunca llegó a tener el 15M nunca llegó a tener ideología ni un planteamiento propio, se tenía que definir por sus prácticas y sus prácticas eran esas, la autogestión, la horizontalidad y la desobediencia civil y así eso es lo que era. Todo lo que vino después pues bueno, pues vino, pero tampoco tenía mucho que ver. Yo creo que muchos de los que estamos aquí ahora mismo, que repito otra vez, somos más de los que se ven aquí atrás, ¿vale? Lo que pasa es que están en la sombrita. Lo vivimos con esa intensidad y es por eso por lo que dejamos el alma, ¿vale? Dejamos el alma. No sé cuántos kilos perdí en esa época. Porque no comía, no me hacía falta comer, porque esto me daba alimento. Y yo qué sé, por mi parte ya está. No, yo hablaba un poco de la experiencia, ¿no? Y de lo que fue... Yo me quedo con las vivencias, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, vivimos cerquita de aquí y siempre venía pues con un montón de ilusión para sentarme en estos adoquines que yo creo que 10 años después no puedo aguantar estar en el suelo tanto tiempo como aguantábamos en esa época, ¿no? Y luego la experiencia de comunidad, porque cuando tú has hablado también, Mato, del tema autogestionado, recuerdo cuando estábamos haciendo las pancartas, que las hacíamos con lo que teníamos, y pintando aquí una noche, pintando las pancartas, alguien traía los rotuladores, otro traía otros materiales, entonces era sobre todo compartir. El tema del grupo de debate, yo creo que gracias a ese grupo en el que nos juntábamos, gente que queríamos informarnos o formarnos, porque a mí el 15M ha sido formativo, es como hacer un máster de comunidad, de saber tomar decisiones, de compartir, como he dicho, y de crecimiento personal. Y aparte de toda la gente que conocí, porque recuerdo que cuando empezábamos las asambleas de barrio era muy reconfortante ver que en tu barrio había más gente que pensaba como tú y que tenía esas ideas. Y de hecho decía, ay, que la vecina de 2 casas más para allá. Y a lo mejor pues con el día a día al final no hablas con esas personas, y gracias a las asambleas de barrio y a lo que se estuvo haciendo aquí, estuvimos viendo que no estábamos solos, ¿no? Ni estábamos solas. Él decía, bueno, pues tú tienes los mismos pensamientos, queríamos hacer algo entre todo el mundo. Y el tema ese de comunidad, el pasar un montón de horas aquí, él venía a llevar comida para la gente que se quedaba a dormir por la noche, o si necesitaba algo lo traíamos. Luego cuando ya fue embarcarse igual, ¿no? Era compartir, llevar cosas. Y luego eso, formación. Cuando en los grupos de debate, yo me acuerdo que muchas noches, unos viernes, veníamos aquí y pues me acuerdo una vez que íbamos a hablar del tema del derecho laboral. Y alguien pues se preparaba eso y nos poníamos aquí a debatir. Y yo recuerdo a la gente que a lo mejor iba al cine o iba a comer o lo que sea, pasaba y se quedaba para escuchar, ¿no? Porque veía gente que estaba debatiendo aquí en la calle, y eso era muy importante. Y luego pues el tema de cómo preparábamos las asambleas, cómo era libre el poder hablar, el saber que todas las tardes había una asamblea y que nos íbamos a reunir,
no sé, en verdad todo eso te da mucha vidilla y fue un tiempo en el que es cierto que nada más que pensábamos en esto. Prácticamente era todo el día pensando en que íbamos a ir al palillero y que íbamos a estar aquí. Y luego pues también ese tema de alegría de estar con más gente que piensa como tú, aunque bueno, aquí había de todas las clases, ¿vale? Pero teníamos como algo en común. Y recuerdo esas manifestaciones tan alegres que en verdad, no sé, nos hartábamos de cantar, de bailar y de decir lo que teníamos todo el mundo dentro. También recuerdo con gran nostalgia esa cacerolada allí en el ayuntamiento con más calor que hoy. Me acuerdo que estaba cerca de junio, que pasamos un calor tremendo, pero ahí no paramos de darle a las cacerolas para que la gente del ayuntamiento viera que estábamos ahí. Que recuerdo que quitaron los toldos que ponen para el corpus, lo quitaron para que nos diera un solano ahí, pero resistimos. Y luego un montón de actividades que se hicieron actividades en la playa, luego las actividades que hacíamos aquí. Y luego, bueno, Barcarse, que fue el otro punto, pues no sé, es que me ha emocionado lo de Dani. Me ha gustado mucho. Y no voy a mentir, hubo un momento de comerse el coco muchísimo, de pasar miedo también, es cierto, de estar pendiente por si le pasaba algo a los compañeros, ¿no? Y nada, yo qué sé, que para mí yo creo que si no hubiera estado 15M ni Barcarce no soy la persona que soy ahora, así que gracias a todos. Hola, buenas. Ahora me estaba acordando del 15M y el 15M nadie sabía lo que era el 15M. Para que se grabe. Había un grupo grande de personas en la plaza de San Juan de Dios, escuchando más la radio que lo que pasaba allí, viendo que lo que pasaba en Madrid, que lo que pasaba en Barcelona. Había también un poco de esa sensación de que aquí en Cádiz no iba a pasar nada. Poco a poco la reunión de San Juan de Dios se fue diluyendo y al final, bastante tarde, había allí un pequeño grupo de personas, la mayoría eran muy jóvenes. Ya no. Y estaban diciendo, bueno, somos muy pocos para hacer esto aquí en la plaza de San Juan de Dios. Teníamos imágenes de las plazas de la Puerta del Sol y de otras plazas de España llenas de gente que se iban a quedar a pasar la noche, y daba totalmente la sensación de que si nos sentábamos allí en la plaza de San Juan de Dios nos iba a recoger el camión de la basura sin darse cuenta. Después de una conversación larga había quien pensaba que de todas formas había que hacerlo porque era nuestra obligación. Otros pensaban volver al día siguiente más preparados. Y alguien tuvo la idea de venir a una plaza más pequeña, que creo que fue una magnífica idea. Decidieron venirse aquí. A mí me parecía un grupo de personas jóvenes ilusionantes. Y entonces yo me fui a mi casa, preparé lo que pensé que nos podía hacer falta para pasar la noche y me vine aquí con ellos. En esta plaza, esa primera noche, había muy pocas personas. Y lo que quería decir era eso, que nadie de esas personas sabía lo que era el 15M. Ahora mismo todo el mundo entiende qué es lo que es un 15M. Pero en ese momento no se sabía qué era eso. No se sabía qué es lo que estábamos haciendo. Todo lo que sabemos o creemos saber hoy de lo que significa el 15M, en ese día no lo sabíamos, ni siquiera existía. Es una creación colectiva que empezó allí, ese día. También había resistencia y también había miedo a esa resistencia y a esa reacción. Eso era una de las cosas que me decidió también a mí venirme con ellos esa noche. Efectivamente hubo algún que otro caso de personas que borrachas o no borrachas pasaron por aquí en el primer y segundo día, cuando todavía verdaderamente no se sabía lo que era eso.
con ganas de molestar o de reventar o lo que sea, pero aunque había una efervescencia muy grande en la sangre de esos chavales que estaban aquí, los más efervescentes hicieron caso a otras personas que estuvieran más serenas y que calmaran los ánimos, y eso también se superó. Así que eso, hoy hace 10 años del 15M y solamente quería contaros eso, que el 15M, el 15M no existía ese día, existe hoy. Es algo que se construyó después. Ese día lo único que había era cosas que pasaban por la cabeza de un grupo de personas. La verdad que partiendo de la última intervención es verdad, ¿no? Y es una cosa que yo pensaba mucho, ¿no? Lo de cómo cuando pasó, ¿no?, toda la movilización y todo lo que ocurrió, había una necesidad por parte, sobre todo mediática, periodística, etcétera, de ponerle una etiqueta a algo, ¿no? Entonces, de ahí surge, ¿no?, que se le diga, bueno, por el 15M, porque fue un 15 de mayo, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí empiezo a decirlo todo, pero es verdad que si existe es porque es el proceso posterior, no en ese momento que ni se sabía qué es lo que cada uno hacía, ¿no? De hecho, a mí me cogió en Madrid, porque me cogió trabajando, pues bueno, tenía un poco el pensamiento de la precariedad, ¿no? Porque trabajaba de teleoperador, estaba en una habitación compartida y, bueno, con tus compañeros, pues la defensa un poco del trabajo y de los trabajadores sí la tenía clara, ¿no? Pero por lo demás podía decir que estaba absolutamente despolitizado, ¿no? No hablo ya a nivel partido, sino también a nivel ideológico, ¿no? O sea, no tenían mucha conciencia en general. Hasta que ocurrió, ¿no? Y cuando ocurrió, además me cogió recién despedido de la empresa, estuve en Madrid y recuerdo que el primer domingo me llamó mi madre diciendo que se había emocionado mucho aquí en Cádiz con la marcha cívica que se había hecho, que sin cortar las calles se cruzaba, ¿no? Cogiendo por la acera, que todo era, y sobre todo lo festivo, ¿no? Lo alegre en general, ¿no? Que era. Entonces, bueno, como estaba recién despedido, digo, bueno, pues voy a bajar. Ya que estoy en Madrid, pues bajo aquí a Cádiz. Yo llego una semana más tarde, bajo a Cádiz, veo cómo está la cosa, ¿no? Y de las cosas que me quedo, de las varias que me puedo quedar, una de ellas es la sorpresa de gente conocida con la que te encuentras de nuevo, ¿no? Y que ni siquiera sabes que pudieran pensar como tú o que fueran de tus propias ideas. Me ocurrió con mucha gente, ¿no? Que de repente lo ves y dices, bueno, pero esta persona hace 10 años que no trato con él o que no le veo a ella y resulta que está aquí, en la plaza, ¿no? Y me acerqué a ellos y entonces ahí ya empezó todo un proceso, ¿no? Entonces el reconectar, como he dicho, reconectar con gente que ya se conocía, pero nunca habían hablado en concreto de política, me pareció muy interesante. Lo segundo es el proceso también, sobre todo formativo, ¿no? Porque las herramientas que ha utilizado el 15M, o sea, el debate, las asambleas, trabajar el consenso, esas son cosas que se han quedado. O sea, es verdad que ya colectivos posteriores y anteriores y demás luchas ya lo hacían, ¿no? Pero después lo general se ha quedado, y recuerdo perfectamente la experiencia de la Plataforma por el Carnaval Libre, que adoptó un trabajo de asamblea, consensos y metodología, ¿no? Que yo creo que igual no hubiera sido lo mismo si no hubiera pasado el 15M, el 15 de mayo. Entonces creo que son estructuras de herramientas que sirvieron después, ¿no? Y también a mí me sirvió mucho pues para ciertos conceptos, ¿no? Como por ejemplo saber que siempre es mejor trabajar por el consenso, ¿no? Porque el voto divide, el consenso une, ¿no? O sea, cuando cualquier votación tienes que hacerla y es sí o no, pues divides, ¿no? El sí y el no. Mientras que un consenso lo que trabaja es una postura común para que siga siendo colectivo y siga siendo algo que une. Y eso la verdad que es algo que aprendí, ¿no? Igual que lo que pudiera aprender de política lo aprendí preguntando a la gente. O sea, esos eran tiempos en los que quien no tenía mucha idea pues se hartaba de preguntar.
¿no? Me acuerdo hablando de lenguaje inclusivo, hablando de anarquismo, otra gente me hablaba también de socialismo, incluso de capitalismo y de cómo funciona o de cómo iba. Son cosas que las has aprendido gracias a la gente que te lo iba contando cada día en la plaza, ¿no? Que tú preguntabas y te iban dando ideas. Y creo que eso también fue un momento. Y lo último, ¿cómo diría? La amistad, ¿no? La amistad que al tiempo te sigue durando, ¿no? O sea, porque al final hay un grupo de gente o un grupo de personas, sobre todo Cádiz, que no es muy grande, ¿no? Que es muy fácil, ¿no? Encontrarnos muchas por la calle, o tomarnos algo, o gente que... La conexión y la amistad que ha formado durante ese tiempo, yo creo que es fundamental y sobre todo un aprendizaje muy positivo para los tiempos, por desgracia, que tenemos ahora, que se basan en exceso, en el odio y en la confrontación, ¿no? Y creo que es un buen momento para reivindicar los debates y la política, pero desde el consenso y desde la amistad y no desde el odio y la confrontación, ¿no? Que me parece fundamental como aprendizaje último. Coñito, ¿no? De la solidaridad, de la responsabilidad y de la gana que teníamos de vencer al fascismo, que si se puede trasladar a esta fecha, está ocurriendo muchas cosas similares a aquella campaña que hicimos en contra de todo lo que era el cáncer de la democracia. Esta plaza, símbolo de querer mejorar la vida social, participativa de una democracia real. Yo ya tenía una experiencia sindical, pero esta plaza me sirvió de escuela para complicarme mucho más la vida social mía. Fuimos capaces, entre todos, de trasladarnos a los barrios de Cádiz, a transmitir nuestras inquietudes y hacerle ver a los ciudadanos gaditanos y gaditanas de la necesidad de su participación en los temas sociales reivindicativos de todo tipo. Por lo tanto, cada día estoy más agradecido a aquel recuerdo que estoy viviendo hoy. Para mí fue, repito, una gran escuela. Una buena escuela que fuimos capaces de dejar al lado nuestras discrepancias, que fuimos capaces de sacrificarnos, si se le puede llamar. Para mí, seguro que no fue ningún sacrificio, fue el cumplir con mi pensamiento ideológico de los traidores, que yo recuerdo la cuestión de los romanos del César. Hoy en día los romanos no pagan traidores, y que lo hay. Traidores que han visto su sillón repleto de billetes metido por abajo a mano llena. Nosotros tenemos la certeza de que si este movimiento social, reivindicativo y humano, tenemos que venir a esta plaza nuevamente para hacer llamamiento que hicimos en aquella fecha y descubrir al nacido fascismo y al mismo tiempo aquellos que han jugado con nuestros sentimientos. Solamente el dinero
En Cádiz no vale. Tendremos que cantar lo que cantaban las gaditanas a los franceses, con las bombas que tiran los fanfarrones, hacen las gaditanas tiradizones. Tenemos que buscar el espíritu y el cariño gaditano que tenemos con los demás. Hemos fallado en muchos momentos, pero he llegado el momento, creo que este es el nuevo momento de poder reivindicar y transmitir nuestro mensaje, que es muy similar y igual que aquellos años, hace 10 años de esto, 10 años que se hablará de la historia, se tiene que hablar de la historia del 15M, el 15M, no hay nada mejor que la satisfacción de hacerle el bien al prójimo, no hay nada mejor que luchar por una justicia social, que aquí la justicia está cantando el carajo continuamente. Por lo tanto hay que estar en la frente, hay que perder miedo, aquí no hay miedo que valga, aquí hay razón, razón que tiene que llegar un momento de que se nos dé todo aquello que reivindicamos, que se consiguió, pero ha desaparecido. Los trabajadores están en manos de un capitalismo salvaje. Nadie más de los que estamos por aquí quiere contar su experiencia ni contar su análisis, entonces también nos habíamos marcado una hora de 11 a 12, son ya un poquito más de las 12. Yo no sé qué le habrá parecido a la gente, no hemos sido muchos, todos los que estáis ahí, pero a mí por lo menos me ha parecido un acto digno. Y de calidad. ¿No? Y por un momentito, aunque sea, durante esta horita y pico, estamos otra vez hablando de política en las calles, ¿vale? Estamos tomando la plaza. Señores, adelante, y escuchándonos, que eso es muy importante, ¿vale? Porque aquí supongo que todos hemos dicho algo que a lo mejor alguien ha dicho, bueno, pues esto no estoy de acuerdo, pero nos hemos respetado y aquí estamos, ¿no? Hablando y escuchándonos. Nos falta tomar decisiones, cada cual supongo que ya en el colectivo o en la organización en la que esté. Y nos falta desobedecer un poquito, por lo menos eso pienso yo. ¿Queréis salir en una fotito? Nos la hacemos en un momento y si no, pues no, como queráis. Vale, pues ya nos hacemos una fotito, la veis por las redes, ¿vale? Por aquí desconectamos. Muchas gracias a todas las personas que vinieron a las asambleas del 15M, muchas gracias a todas las personas que participaron en el 15M, a todas las personas que participaron en Valcárcel y a todas esas personas que aunque no viniesen ni participasen, lo apoyaban, ¿vale? Porque yo recuerdo estadísticas de aquella época de que, yo qué sé, el 80% de la población decía que apoyaba el movimiento, ¿vale? Un movimiento que, bueno, que hacía falta y sigue haciendo falta. Venga, salimos, si queréis, ¿vale? Si queréis. Esto es la... Sí, ¿no? Claro, yo no sé si nos va a coger todo, lo miro. Sí, agruparse un poquito, agruparse ahí. Mira, el Raúl marca la línea por ahí, así que te tienes que meter para acá. No, ahí Shine tú no sales, te tienes que meter para acá y métete tú también un poquito para acá, para que se nos vea a todo el mundo. Yo creo que se nos vea todo, se nos vea todo. Pues nada, agáchate un poquito. ¿Vale? Bueno, hasta la próxima toma de la plaza.